Hola, vamos a continuar con nuestro tema de ley de Gauss. Eh, Vamos a calcular el campo eléctrico creado por un plano infinito. Supongan ustedes que tienen un plano, una chapa cargada. Bueno, ¿cómo se representa el campo eléctrico? El campo eléctrico cuando es generado por una placa cargada, si la placa es positiva, el campo es saliente en ambos lados, es decir, sale de este lado y también sale del otro lado. En cambio, si la placa es negativa, las líneas de campo entrarían de ambos lados, o sea que sería para el otro lado. Acá sería para este lado y acá sería para este lado. ¿Sí? Este cilindro está dibujado para luego poder aplicar la ley de Gauss, pero no lo tomen en cuenta todavía. Consideren nada más que la placa en color celeste. Bueno, en este caso la placa es positiva y entonces las líneas de campo de este lado se dibujan así y del otro lado para el otro lado. Como esta es una placa cargada, le podemos definir una densidad de carga, una densidad superficial de carga. ¿Cómo se calculaba esa densidad superficial de carga? Y bueno, es la carga de la placa dividido el área de la placa. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la carga de este pedazo, el que está contenido en este cilindro, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, tendríamos que calcular esta área, que sería el área de un círculo, ¿verdad? Lo sustituyo acá, lo pasaríamos multiplicando y ahí voy a saber cuál es la carga contenida en este pedacito de superficie. Bien, entonces observando nuevamente esta figura, voy a elegir una superficie gaussiana imaginaria. Para lograr simetría, vamos a considerar un cilindro y ahora sí, miren el cilindro de color rosado. Este cilindro tiene las dos tapas, esta, y la superficie lateral. ¿Cómo se dibujaría el vector superficie? Recuerden que el vector superficie siempre es perpendicular a la superficie, precisamente, ¿verdad? Entonces, en las tapas, el vector superficie en esta tapa sería así, para afuera. Siempre el vector superficie sale de la superficie gaussiana, que insisto, es una superficie imaginaria, no existe en realidad. Bueno, entonces, en esta tapa el vector superficie sería para este lado y en la tapa de atrás sería así, igual que el campo eléctrico. O sea, en ambos casos, las tapas, en las tapas, el vector superficie y el vector campo eléctrico forman 0 grados. En cambio, si miramos la superficie lateral, y dibujo el vector superficie, vemos que el vector campo eléctrico y el vector superficie forman entre sí 90 grados. Entonces, voy a aplicar la primera definición de flujo, calculando el flujo total en esta superficie cerrada que es el cilindro rosado. Entonces, el flujo total va a ser la suma del flujo de la tapa 1 más el flujo de la tapa 2 más el flujo de la superficie lateral. Pero ¿qué pasa con la superficie lateral? ¿Ven? Acá les puse la ecuación. Acá faltaría poner más el flujo de la superficie lateral, pero como el vector superficie y el campo eléctrico forman 90 grados, coseno de 90 grados me da 0 y el flujo de la superficie lateral me da 0. Es decir, si ustedes se fijan en la imagen, ninguna línea de campo eléctrico atraviesa la superficie lateral del cilindro, sino que solamente atraviesan las dos tapas, la delantera y la de atrás. ¿Ah? Entonces, bien, ¿cómo voy a calcular el flujo total entonces? Y bueno, va a ser el flujo de esta tapa, que lo voy a determinar como el producto del campo eléctrico por el área de esta tapa, que va a ser el área de un círculo, por el coseno de 0 grado, o sea, por el coseno del ángulo que forma el campo eléctrico con el vector superficie, que como son paralelos va a 0 grado. Eso sería de la tapa de adelante. Y la tapa de atrás de mi cilindro, ¿cómo me quedaría? Y lo mismo, va a ser el campo eléctrico por el área de la superficie de atrás, que sería el área de este círculo, por el coseno de 0 grado, porque nuevamente el vector superficie iría para atrás, el campo eléctrico va para atrás, forman 0 grado. ¿Ah? Bien, coseno de 0 grado da 1. Entonces me va a quedar E por A más E por A.
que es lo que está planteado acá. Y esto, a su vez, E por A más E por A, es 2 por E por A. ¿Sí? A su vez, esto es aplicando una definición. La otra definición es aplicando la ley de Gauss. ¿Qué planteaba la ley de Gauss? Que el flujo era la carga neta encerrada sobre epsilon cero. Volvamos a explicar lo de la carga encerrada. Esa carga encerrada, ¿dónde está? ¿Encerrada por quién? Encerrada por mi cilindro rosado. Muy bien. ¿Qué carga tiene adentro mi cilindro rosado? Y bueno, tiene la carga acá, la que aporta la placa cargada, pero solamente en este sector de ahí. Entonces, esta área es la misma área que esta, coinciden, ¿verdad? Así que nuevamente le vuelvo a llamar A, que sería el área de un círculo. Así que la carga neta, si observamos esta ecuación, la densidad superficial de carga, la carga neta despejando va a ser sigma por superficie, o sea, la densidad por el área A, que es la misma área que aparece acá, dividido epsilon cero. Así que me queda 2 por E por A es igual a sigma por A sobre epsilon cero. Ese 2 lo paso dividiendo. ¿Ven? Acá como que faltó un renglón, ustedes si quieren lo pueden escribir. El 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y además, esta área que está acá, como es la misma, se va con esta. ¿Ah? Esto es 2 por E por A. Esta es igual a esta, las puedo simplificar. Entonces, miren lo que acabamos de encontrar recién. Con esta ecuación, ustedes pueden calcular el campo eléctrico creado por una placa. Olvídense ahora del cilindro rosado. Si yo tengo una placa cargada y quiero saber el campo eléctrico acá, en este lugar, del cilindro me olvido por completo y lo único que tengo que hacer es fijarme cuál es la densidad superficial de carga y dividirla entre 2 epsilon cero. Ahora, si yo les pregunto, campo eléctrico en este punto y en este lugar más alejado, ¿hay alguna diferencia entre ellos o valen lo mismo? Si uno aplica la ecuación, en esta ecuación no aparece para nada la distancia. Quiere decir entonces que da lo mismo estar pegado a la placa que lejos de la placa. El campo eléctrico no depende de la distancia, o sea, es uniforme. Por eso el campo creado por placas es un campo uniforme. Bien, el epsilon cero, ya lo habíamos visto, era 8,85 por 10 a la menos 12. Acá está dibujado nuevamente, visto como de perfil, ¿ven? Está el cilindro, superficie gaussiana, imaginaria, y acá tenemos cómo es el campo eléctrico de ambos lados de la placa. Y acá está bien mostrado qué pasa con el vector superficie y el campo eléctrico, ven que son siempre paralelos. Bueno, así que entonces, volvamos a lo nuestro. Cada vez que quieran calcular el campo creado por una placa cargada, utilizan esta ecuación. Si la placa es positiva, el campo sale. Si la placa es negativa, el campo entra. Y del otro lado es exactamente igual. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio. Supónganse ustedes que tengo dos placas cargadas, pero con la misma densidad superficial de carga. Una es positiva y otra es negativa. O sea, están cargadas de la misma forma. Son dos placas iguales, pero tienen signos, las cargas son de signos opuestos. El área de cada placa es de 2,0 metros cuadrados. Así que imagínense en una placa así, paralela a esta placa, y ambas tienen la misma área. Me dicen que están separadas 3,0 centímetros y que el campo, se sabe que el campo acá adentro vale 40 newton sobre coulomb. 40 newton por coulomb. Bueno, me piden que determine cuál es la carga de cada placa, ¿sí? Sabiendo que como tienen el mismo signo, la misma área, esa carga va a tener que ser la misma para los dos. Entonces, yo me voy a poner un puntito imaginario acá, y ahí sé que el campo vale, el campo total es ¿verdad? 40 newton sobre coulomb. Entonces, ¿de dónde surge este campo total? Y bueno, este campo total, que lo dibujé ahí como un vector rojo, y siempre va de la placa positiva a la placa negativa, surge del campo creado por la placa positiva y el campo creado por la placa negativa. ¿Cómo dibujo esos vectores? Bueno, ustedes acá se tienen que imaginar una carga de prueba positiva, ¿sí? Y hacen lo mismo que hacíamos en la ley de Coulomb. Más con más se repelen, entonces el campo eléctrico 1 vendría para acá. Más
con menos se atraen. El campo eléctrico 2 vendría por acá. Es decir, el campo eléctrico generado por esta placa sale, viene para acá. Es otra forma de verlo. El campo eléctrico generado por una placa negativa entra, es L2. Entonces el E total, como estos dos vectores me quedan con la misma dirección y el mismo sentido, se suman y el vector rojo es lo que yo conozco. Ese es el que vale 40 newton sobre Coulomb. ¿Ah? Bien, entonces empezamos a plantear. Yo sé que el vector, que el módulo de E1 más el módulo de E2 me da 40 newton sobre Coulomb. ¿Cómo calculaba yo el campo creado por una sola placa? Y bueno, vamos acá arriba, tengo la ecuación, ¿verdad? El campo creado por una sola placa es la densidad superficial de carga sobre 2 epsilon 0. Así que sustituyo. En lugar de poner E1, pongo sigma sobre 2 epsilon 0. En lugar de poner E2, pongo sigma sobre 2 epsilon 0. Como sigma, estas dos sigmas son iguales, pongo la misma incógnita, si no tendría que llamar sigma A, sigma B, por ejemplo. ¿Ah? Bien, y yo sé que la suma de eso me da 40 newton sobre Coulomb. Bien, si yo sumo esto, sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0, en matemática esto, ¿qué hago? Saco de común denominador 2 epsilon 0 y me queda sigma más sigma, que son 2 sigma. Un 2 de arriba con un 2 de abajo se me va, y entonces llego a la conclusión que el E total es sigma sobre epsilon 0. O sea, con esta ecuación podemos calcular el campo eléctrico adentro de un par de placas que tienen que estar obviamente con el mismo sigma, ¿sí? Con la misma densidad superficial de carga, y la distancia de separación no interviene en la ecuación, quiere decir que nuevamente el campo acá adentro, es uniforme. ¿Ah? Para que un campo sea variable tiene que aparecer R acá en la ecuación. Si no aparece R, no depende de la distancia, vale siempre lo mismo en cualquier lugar. Bien, y ese campo, el E total, sé que es el que vale 40. Entonces, si yo quiero despejar sigma de acá, lo único que hacen ustedes es pasar el epsilon 0 multiplicando, ¿verdad? El epsilon 0 era 8,85, es la constante, 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb al cuadrado sobre Newton metros al cuadrado. Se me va, el Coulomb al cuadrado, uno de los Coulomb se va con este de acá abajo. Newton se va con este de acá abajo. Bueno, ¿y qué me quedó? Arriba me quedó un solo Coulomb, porque este se fue con este, y abajo me quedó metros al cuadrado, que es la unidad precisamente de densidad superficial de carga. Bien, ahora, ¿qué era la densidad superficial de carga? Y bueno, me dice cuánta carga hay en función del área, ¿verdad? Es carga sobre área. Si yo quiero despejarle la carga, el área lo paso multiplicando, y acá las unidades son coherentes, pongo el área de una placa, que es 2,0 metros al cuadrado, se van metros al cuadrado con metros al cuadrado, y encuentro cuál es la carga. Como una placa está cargada positiva, le pongo signo positivo a esa carga que calculé, y la otra va a tener signo negativo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más. Les voy a explicar a ver qué dice. En el ejercicio 9 me dicen lo siguiente. Tenemos un protón que está en reposo, está quieto, y es acelerado por un campo eléctrico creado por una placa infinita positiva con carga uniforme. Es decir, que ya sabemos que esta placa genera un campo eléctrico uniforme. Me dice que el protón adquiere luego de 0,010 segundos una velocidad de 2,0 por 10 a la 4. Quiere decir que el protón parte de acá, llega hasta el lugar, a otro lugar, demorando 0,010 segundos, ¿sí? Y en este lugar la velocidad es de 2,0 por 10 a la 4. Lo que me piden es que diga cuál es la densidad superficial de carga de la placa. Bien. Tengo que sacar otros datos. Es un protón. Si es un protón, buscamos en la tabla o en la hoja de ecuaciones que les di y sabemos que la carga de protón, esto lo usamos como dato, ¿eh? La carga del protón es positiva y es 1,6 por 10 a la menos 19, y que la masa del protón es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Y después qué otros datos me dan? Y bueno, me dicen la velocidad inicial que es 0, la velocidad final, que es 2,0 por 10 a la 4, y que demoró 0,010 segundos en pasar de esta velocidad
a esta velocidad. Bien. ¿Por qué hice el dibujo para acá y no dice el dibujo acercándose a la placa? No fue porque sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a razonar un poquito el tema de los vectores. Si yo tengo una placa positiva, el campo eléctrico, como les dije recién, es saliente, ¿sí? O sea, es hacia afuera. Entonces, si el campo eléctrico va hacia afuera y esta carga, perdón, está aumentando su velocidad hacia la derecha, es porque tiene una fuerza eléctrica que va en esta dirección y en este sentido. ¿Ah? Al tener esta fuerza eléctrica, este protón va a tener una aceleración. Ahí vamos a poder aplicar, acuérdense de la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Bueno, me dan tres datos cinemáticos. Acá tenemos que usar las ecuaciones del año pasado, ¿verdad? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que son las tres ecuaciones. Bueno, vamos a tener que encontrar cuánto vale la aceleración. Planteamos esta ecuación. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Quiero despejar la aceleración. Entonces, separamos términos, como siempre. Primero hago velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por delta t, o sea, despejo el término que tiene la incógnita, y luego el delta t que está multiplicando pasa dividiendo, que es esto que está acá, ¿verdad? Cuidado con los despejes. Bien, como la velocidad inicial es 0, sustituyo los valores, ¿verdad? La velocidad final es 2,0 por 10 a la 4 metros por segundo. El intervalo de tiempo transcurrido es de 0,010 segundos. Puedo calcular la aceleración, que la unidad es metros sobre segundos al cuadrado. En este ejercicio no me habla que existiese otra fuerza más, ¿verdad? La única fuerza que existe es la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica coincide con la fuerza neta. Y entonces puedo plantear que como la fuerza neta es la masa por la aceleración, calculo la fuerza neta multiplicando el valor de la masa del protón, que es esta, por la aceleración que recién calculé, y voy a saber cuánto vale la fuerza neta, que a su vez es la fuerza eléctrica, ¿sí? Bueno, tengo entonces ahora la fuerza eléctrica. ¿Cómo saco el campo? Bueno, el campo es la fuerza eléctrica dividido el valor de la carga. La fuerza recién la calculé, la carga es la carga del protón, entonces calculo el campo eléctrico. Ven que cuando la carga era positiva, el campo eléctrico y la fuerza tienen siempre la misma dirección y sentido, ¿verdad? Bueno, si ahora tengo el campo eléctrico, voy a la última ecuación. ¿Cómo voy a sacar este sigma? La densidad superficial de carga, que es lo que a mí me piden. Y bueno, la despejo de acá, porque epsilon 0 es una constante. Esto es campo creado por una placa, ¿sí? Entonces, esto que está dividiendo, lo paso multiplicando, sustituyo y hago las cuentas. Hago análisis dimensional, ¿ven? Un coulomb de acá se me va con este, y newton se me va con estos newton, arriba me queda un coulomb y abajo me quedan metros al cuadrado, que es la unidad de densidad superficial de carga. Bien, vamos a seguir un poquito trabajando con esto. Los materiales se pueden clasificar en conductores, semiconductores y aislantes. Hay otros también, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Bueno, los conductores son los que tienen electrones libres. Por ejemplo, los metales. ¿Ah? Los semiconductores dependen de que las impurezas que tengan, ¿sí? Y los más comunes son el silicio, el germanio y el selenio. Los aislantes no tienen electrones libres y, por ejemplo, tenemos el vidrio, la porcelana y el plástico. Los aislantes también son los dieléctricos, ¿verdad? Se les llama dieléctricos. Bien, ¿qué pasa en los materiales conductores? En los materiales conductores tienen electrones en las últimas capas, que se llaman electrones de valencia, que están más libres. Entonces estos electrones es posible moverlos. Son electrones libres y es posible moverlos de un lugar al otro. En esta tabla que está acá tenemos otro tipo, que son los superconductores. ¿Ven que acá les puse la definición? Cuando la temperatura es cercana al cero absoluto, tienen conductividad infinita, por eso se llaman superconductores. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar
con esta línea, con los conductores. ¿Qué pasa cuando yo tengo un conductor? Tiene que estar aislado y lo coloco en un campo eléctrico. Bueno, acá por ejemplo yo les dibujé un conductor y lo pongo adentro de un campo eléctrico uniforme en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Como los electrones en un material conductor están libres, ¿sí? Sobre los electrones va a aparecer una fuerza eléctrica, sobre los protones también, ¿verdad? Pero me importan los electrones que son los que se van a poder mover. Entonces, ¿qué le pasan a los electrones? Tienen una fuerza eléctrica. ¿Para qué lado es esa fuerza eléctrica? Y es opuesta al sentido del campo eléctrico, ¿verdad? O sea que cada electrón tiene una fuerza eléctrica para este lado. Entonces, como la fuerza eléctrica es para el otro lado, o sea, para la derecha, los electrones se van a ubicar en este borde de mi material conductor y entonces del otro lado me va a quedar un exceso de protones, o sea que me va a quedar con carga positiva. ¿Ah? Entonces lo que sucede acá es que un material conductor en un campo eléctrico se polariza por la acción de un campo eléctrico externo. Entonces ahora ustedes concéntrense en acá. ¿Qué pasa dentro del conductor? Genial, si yo estoy adentro del conductor y tengo de un lado con carga positiva y del otro lado con carga negativa, parece que fuera como un par de placas paralelas. Se genera un campo eléctrico, que es este vector que está acá en color celeste. Este campo le voy a llamar campo eléctrico interno. ¿Ah? Este proceso de generación de un campo eléctrico interno, ¿sí? Va a ocurrir hasta que ya se llegue a un equilibrio. Es decir, el campo celeste va a compensar este campo dibujado con rojo. Van a ser iguales, ¿ah? Como que lo compensa. Entonces, va a llegar un momento que se va a alcanzar lo que se llama un equilibrio electrostático. Es decir, los electrones se van a empezar a mudar todos para acá hasta que el campo eléctrico en color celeste iguale al campo eléctrico en color rojo. Es decir, el campo eléctrico externo sea igual al campo eléctrico interno. Se alcanza un equilibrio electrostático y por lo tanto, adentro de un material conductor colocado en un campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico interior va a ser cero. ¿Ven? Acá se los remarqué. Cuando un cuerpo conductor se coloca en un campo eléctrico, al alcanzar el equilibrio electrostático, el campo eléctrico resultante adentro del conductor, o sea, todo acá adentro, vale cero porque se compensa el campo externo con el campo interno. Bueno, y esto está vinculado con el tema de blindaje electrostático, ¿verdad? Muchos aparatos eléctricos en muchos lugares físicos se les hace un blindaje electrostático. O sea, se los encierra adentro de un material conductor. Lo que pasa con eso es que hay una protección de lo que hay acá adentro, porque el campo eléctrico vale cero, y el campo eléctrico solamente lo tenemos en el exterior. Acá ven, tengo un material conductor hueco, como que fuera, yo qué sé, la protección de, no sé, de una batería, por ejemplo, de un celular o de lo que fuera. ¿Ah? Bien, siempre que yo tenga un cuerpo conductor, ¿sí? No importa que esté en un campo eléctrico, ¿no? Lo que va a pasar es que las cargas, si yo tengo un conductor, perdón, cargado, no neutro, cargado y está aislado, lo que va a suceder es que la carga siempre se va a ir a los bordes. Si esto está cargado positivamente, la carga se ubica solamente en el borde externo y adentro de ese material el campo eléctrico vale cero. Bueno, dejamos por acá, seguimos la próxima.